Bienvenidos a las historias de Lilith. Sean todos muy bienvenidos a la parte número 7 de Estación Hawksville, libro de ciencia ficción escrito por Robert Silverberg, que está súper interesante y bueno, vamos a continuarlo a ver qué sucede. Barrett no tuvo ninguna mujer estable después de que arrestaron a Janet. Vivía solo, aunque en su cama había bastante compañía transitoria. De algún modo se sentía culpable de la desaparición de Janet y no quería que alguna otra chica corriese la misma suerte. Sabía que esa culpa era injustificada. Janet ya estaba en el movimiento clandestino cuando él se enteró de su existencia, y sin duda la policía la había estado observando durante mucho tiempo. Probablemente la habían detenido porque la consideraban peligrosa y no porque estuvieran tratando de llegar a Barrett. Pero no podía evitar la sensación de responsabilidad, la idea de que pondría en peligro la libertad de cualquier chica que fuera a vivir con él. Pero no tenía dificultades para encontrar compañeras. Ahora era el virtual líder del grupo de Nueva York, y eso le daba un carisma que para las muchachas era irresistible. Bleyel, más asceta y piadoso, se había retirado al papel de teórico puro. Barrett se encargaba de la rutina diaria de la organización. Barrett despachaba a los mensajeros, coordinaba las actividades de las áreas contiguas y planeaba los golpes. Y como un pararrayos, se convirtió en el foco de los anhelos de muchos jóvenes de ambos sexos. Para ellos era un famoso héroe de la revolución, un viejo revolucionario. Se estaba convirtiendo en una leyenda. Casi tenía 30 años. Así que las chicas acudían en tropel a su pequeño apartamento. A veces vivía con una chica hasta 2 semanas. Entonces le sugería que ya era hora de que se fuera. ¿Por qué me echas? Preguntaba la chica de turno. ¿No te gusto? ¿No te hago feliz, Jim? Y la respuesta de él era más o menos esta. Muñeca, eres maravillosa, pero si te quedas aquí, uno de estos días la policía vendrá a buscarte. No es la primera vez. Te llevarán y no sabremos más de ti. Yo no soy nadie. ¿Para qué le serviría? Para acosarme, explicaba Barrett. Por eso conviene que te vayas. Por favor, por tu propia seguridad. Finalmente tenía que echarlas, y entonces seguían 1 o 2 semanas de soledad monástica, buenas para el alma, pero la ropa sucia empezaba a apilarse y no le vendría mal cambiar las sábanas si comprendía que la vida monástica tenía sus desventajas, y alguna otra adolescente revolucionaria se mudaba emocionada a su apartamento y se dedicaba a las necesidades terrenales de Barrett durante un tiempo. A él le costaba diferenciarlas en el recuerdo. Por lo general tenían piernas largas y se vestían de la manera más inconformista del momento, y la mayoría tenían rostros vulgares y buenos cuerpos. La revolución tendía a atraer a ese tipo de chicas que no pueden esperar para quitarse la ropa y probar que sus pechos y muslos y nalgas compensaban las deficiencias del rostro. Ahora nunca faltaba sangre nueva. De eso se había encargado la psicología de estado policial, introducida por el canciller Dantel. Dantel conducía con mano firme la nave del Estado, pero cada vez que sus secuaces iban a golpear en una puerta a medianoche, creaban nuevos revolucionarios. Los temores de Jack Bernstein de que el movimiento clandestino terminara en la impotencia como consecuencia de la sabia benevolencia del gobierno eran infundados. El gobierno no era del todo infalible y no podía resistir del todo la tentación del totalitarismo. Así, el movimiento de resistencia sobrevivía de manera desorganizada y crecía un poco cada año. El gobierno del canciller Arnold había sido más astuto, pero el canciller Arnold estaba muerto. Entre la gente nueva que entró en el movimiento durante esos años difíciles de finales de la década de los 90 estaba Bruce Baldostow. Apareció en Nueva York un día de comienzos de 1997. No conocía a nadie y estaba lleno de ira y de odios no canalizados. Venía de Los Ángeles. Su padre tenía allí una taberna, y cuando un cobrador de impuestos lo acosó demasiado, le rompió la cara y lo arrojó a la calle.
El gobierno sindicalista, famoso por su puritanismo, era casi tan duro con los fabricantes y vendedores de bebidas alcohólicas como con los artistas y los escritores. Ese día, más tarde, el recaudador de impuestos regresó con 6 colegas y entre todos, metódicamente, mataron a golpes a Baldosto padre. El hijo, incapaz de detener la matanza, había sido arrestado por interferir en las funciones de los funcionarios del gobierno y puesto en libertad después de un mes de intensos interrogatorios, cuya traducción era torturas. Entonces Baldosto inició la égida transcontinental que lo llevó al apartamento de Jim Barrett, en el sur de Manhattan. Tenía poco más de 17 años. Barrett no lo sabía. Para él, Baldosto era un hombre moreno, de baja estatura y de más o menos su misma edad, con hombros inmensos y torso fuerte, y piernas extrañamente desproporcionadas. Tenía el pelo enmarañado y grueso, y los ojos ardientes y feroces de un terrorista nato, pero ni su aspecto, ni sus palabras, ni sus actos delataban su juventud. Barrett nunca supo si Baldosto había nacido ya así o si había sufrido un envejecimiento acelerado en el crisol del tanque de interrogatorios de Los Ángeles. ¿Cuándo empieza la revolución?, quiso saber Baldosto. ¿Cuándo empieza la matanza? No habrá ninguna matanza, dijo Barrett. El golpe, cuando se produzca, será incruento. Imposible. Tenemos que sacarle la cabeza al enemigo. ¡Zas! Como quien mata una serpiente. Barrett le mostró los organigramas de la revolución, el plan según el cual se detendría al canciller y al consejo de síndicos, los oficiales jóvenes del ejército proclamarían la ley marcial y una corte suprema organizada anunciaría la reinstauración de la Constitución de 1789. Baldosto miró los gráficos, se hurgó la nariz, se rascó el pecho peludo, cerró los puños y gruñó. ¡No! Eso no funcionará nunca. Es imposible pretender dominar un país mediante el arresto de un par de docenas de hombres claves. Ocurrió en 1984, señaló Barrett. Eso fue diferente. El gobierno estaba en ruinas. Este año ni siquiera hubo presidente. Pero ahora tenemos un gobierno de auténticos profesionales. La cabeza de la serpiente es mucho más grande de lo que crees, Barrett. Vas a tener que ir mucho más allá de los síndicos. Vas a tener que meterte en los burócratas, con los pequeños Führers, con los tiranos de medio pelo que adoran tanto su puesto que harán cualquier cosa para conservarlo. El tipo de sujetos que mataron a mi padre. Hay que acabar con ellos. Son miles, dijo Barrett, alarmado, y estás diciendo que tendríamos que ejecutar a todos los funcionarios públicos. No todos, pero sí a la mayoría. Limpiar a los que se han ensuciado. Borrón y cuenta nueva. Lo más aterrador de Baldosto, pensó Barrett, no era su afición a expresar con vehemencia ideas incendiarias, sino que sinceramente creía en ellas y estaba totalmente dispuesto a llevarlas a cabo. A la hora de haber conocido a Baldosto, Barrett se había convencido de que ya debía de haber cometido por lo menos una docena de asesinatos. Después, Barrett descubrió que Baldosto no era más que un niño que soñaba con vengar a su padre, aunque nunca perdió la incómoda sensación de que Val carecía de los habituales escrúpulos. Recordó al adolescente Jack Bernstein insistiendo, casi una década antes, en que para derribar el gobierno hacía falta una campaña calculada de crímenes. Y Pleyel, suave como siempre, había comentado: el asesinato no es un método válido de discurso político. Hasta donde sabía Barrett, los deseos asesinos de Bernstein nunca habían pasado de la fase teórica. Pero allí estaba el joven Baldosto, ofreciéndose como el ángel exterminador para cumplir los sueños revolucionarios de Jack. Era una suerte, dijo Barrett, que Bernstein no estuviese ya tan metido en las actividades del movimiento clandestino. Con el aliento adecuado, Baldosto podía convertirse en una brigada de terror unipersonal. En vez de eso, se convirtió en el compañero de cuarto de Barrett. El acuerdo fue accidental. Baldosto necesitaba un sitio para pasar la primera noche en la ciudad y Barrett le ofreció un sofá.
Como Val no tenía dinero, no estaba en condiciones de buscar un apartamento, y aunque terminó en la nómina de la que ahora llamaban el Frente Continental de Liberación, siguió viviendo con Barrett. A Barrett no le importaba. Después de la tercera semana le dijo: «Olvídate de buscar un sitio para vivir. Puedes seguir quedándote aquí». Se llevaban muy bien, a pesar de la diferencia de edad y de temperamento. Barrett descubrió que Baldosto le producía un efecto rejuvenecedor. Aunque solo estaba a punto de cumplir 30 años, Barrett se sentía mayor. A veces se sentía incluso viejo. Llevaba en el movimiento clandestino casi la mitad de su vida, de manera que la revolución se había transformado para él en una pura abstracción, en reuniones interminables y mensajes secretos y panfletos. A un médico que solo va curando narices acatarradas le cuesta imaginar que trabaja, paso a paso, hacia un mundo del que desaparecerían las enfermedades. Y Barrett, inmerso en los rituales nimios de la burocracia revolucionaria, perdía a menudo de vista la meta principal, o se olvidaba de que existía esa meta. Empezaba a deslizarse hacia la esfera enrarecida habitada por Pleyel y los demás agitadores originales. Una esfera donde todo fervor estaba muerto y donde el idealismo se había transmutado en ideología. Baldosto lo rescató de todo eso. Para Val, la revolución no tenía nada de abstracto. Para él la revolución era cuestión de romper cráneos y retorcer pescuezos y bombardear oficinas. Consideraba a los anónimos funcionarios del gobierno sus enemigos especiales, conocía sus nombres y soñaba con los castigos que impondría cada uno. Su intensidad era contagiosa. Barrett, cuando lograba sustraerse al ansia destructora de Baldosto, empezaba a recordar que había un propósito central, fundamental para su cadena de rutinas diarias. Baldosto le hizo renacer los sueños revolucionarios tan difíciles de sustentar, semana tras semana, durante años y décadas. Y cuando no estaba pensando en un derramamiento de sangre, Baldosto era un compañero alegre y divertido. Por supuesto, llevaba un tiempo acostumbrándose a él. Casi carecía de inhibiciones y le gustaba andar desnudo por el apartamento, incluso cuando había visitas. La primera vez que salió así fue como una aparición antropoide, increíblemente grotesca, con aquel cuerpo fornido densamente cubierto de pelo grueso enmarañado, las piernas tan enanas que no le costaría tocar el suelo con los nudillos. Y unos días más tarde, cuando tenía una chica en la habitación, los dos salieron desnudos corriendo atropelladamente, persiguiéndose por la sala, mientras Barrett, Pleyel y otros dos miraban asombrados. La chica, muy nerviosa, puros muslos blancos y pechos movedizos, se vio finalmente atrapada en un rincón, y Val la levantó de manera triunfal y se la llevó para la consumación. «Es muy primitivo», explicó Barrett, avergonzado. Baldosto pronto abandonó sus travesuras más estrafalarias, pero nunca se sabía qué haría a continuación. Parecía estar sublimando los impulsos terroristas con acrobacias eróticas y a veces llevaba a las mujeres de a dos y de a tres a su habitación. Después arrojaba los desechos a Barrett. Los primeros meses fueron un poco frenéticos para Barrett, pero con el tiempo se adaptó al hecho de que siempre, a cualquier hora, encontraría el sitio lleno de mujeres desparramadas, desnudas y exhaustas, y participaba en la diversión con genuino entusiasmo, diciéndose que la vida de un revolucionario no tenía por qué ser austera. El apartamento de Barrett se convirtió otra vez en centro social del grupo clandestino, como ya lo había sido cuando vivía con Janet. El clima de terror había vuelto a disminuir y no hacía falta una exagerada cautela. Aunque Barrett sabía que lo vigilaban, permitía sin dudar que otros lo visitaran. Hawksbill apareció algunas veces. Barrett se encontró con él por casualidad en una de sus raras incursiones en círculos sociales no revolucionarios. Columbia University habían abierto después de una forzada suspensión de las clases durante 3 años, y Barrett se encontró viajando a Morningside Heights una helada noche de primavera de 1998 para asistir a una fiesta organizada por un hombre que apenas conocía, un profesor de tecnología de la información aplicada llamado Golkin.
Por entre la espesa nube de humo vislumbró a Edmund Hawksbill del otro lado de la habitación, y sus miradas se encontraron e intercambiaron remotos saludos con la cabeza. Y Barrett empezó a dudar si saludarlo o no, y Hawksbill parecía estar en la misma situación. Después de un rato, Barrett pensó al demonio, sí lo saludo, y empezó a abrirse paso entre la gente. Se encontraron a medio camino. Barrett no veía al matemático desde hacía casi 2 años, y el cambio de aspecto lo asustó. Hawksbill nunca había sido un hombre apuesto, pero ahora parecía como si hubiera sufrido algún tipo de colapso glandular, y los efectos resultaban inquietantes. Estaba totalmente calvo. Sus mejillas, que siempre habían parecido sucias, mal afeitadas, eran de un extraño color rosa. Sus labios y su nariz habían engordado. Tenía los ojos perdidos dentro de órbitas carnosas. Su barriga era enorme y todo su cuerpo parecía incrustado dentro de nuevas capas de grasa. Se estrecharon brevemente la mano. La piel de Hawksbill era húmeda, los dedos blandos y flácidos. Barrett recordó que era solo 9 años mayor que él y que por tanto no había cumplido aún los 40 años. Parecía un hombre al borde de la tumba. ¿Qué haces aquí?, dijeron los dos al mismo tiempo. Barrett le explicó su vaga amistad con Golkin, el anfitrión. Hawksbill contó que acababan de invitarlo a formar parte de la Facultad de Matemáticas Avanzadas de Columbia. Creía que no te gustaba enseñar, dijo Barrett. Es cierto, no me gusta. Me han dado un cargo de investigador. Trabajo para el gobierno. ¿Clasificado? ¿Existe alguna otra modalidad?, preguntó Hawksbill con una leve sonrisa. Barrett sintió que el aspecto de aquel hombre le ponía la piel de gallina. Detrás de las gruesas gafas, los ojos de Hawksbill parecían fríos y extraños. Algún efecto de la miopía quitaba toda la humanidad a aquella mirada, que recordaba a un ser de otro mundo. No sabía que aceptabas dinero del gobierno, dijo Barrett con un escalofrío. Entonces quizá no tendría que hablar contigo. Podría comprometerte. ¿Quieres decir que le sigues dando duro a la revolución?, preguntó Hawksbill. Sí, le sigo dando duro. El matemático le regaló una fluida sonrisa. Suponía que un hombre de tu inteligencia se habría desencadenado de todos esos pelmazos inadaptados. No soy tan brillante como crees, Ed, dijo Barrett, sin levantar la voz. Ni siquiera tengo un título universitario, ¿recuerdas? Soy lo suficientemente estúpido como para creer que aquello por lo que trabajamos tiene sentido. Tú mismo lo creíste alguna vez. Todavía lo creo. Así que te opones al gobierno, pero trabajas para el gobierno, preguntó Barrett. Hawksbill movió los cubitos de hielo del vaso. ¿Te cuesta tanto aceptarlo? El gobierno y yo hemos pactado un matrimonio de conveniencia. Ellos saben, por supuesto, que estoy contaminado por un pasado revolucionario, y yo sé que ellos son una pandilla de cabrones fascistas. Pero estoy realizando una investigación que sencillamente no podría llevar adelante sin una ayuda financiera de varios millones de dólares anuales, y eso me obliga a buscar subvenciones oficiales. Y el gobierno tiene suficiente interés en el proyecto y confía lo suficiente en mi talento como para apoyarme sin preocuparse por las ideologías. Yo los detesto y ellos desconfían de mí. Hemos llegado a un acuerdo que nos permite trabajar salvando las distancias. Orwell llamaba a eso pensamiento contradictorio. Ah, no, dijo Hawksbill, es realpolitik. Es cinismo, pero no pensamiento contradictorio. Ninguna de las partes se hace ilusiones con la otra. Nos usamos mutuamente, amigo mío. Yo necesito su dinero. Ellos necesitan mi cerebro. Pero yo sigo abominando de la filosofía de este gobierno, y ellos lo saben. En ese caso, dijo Barrett, podrías seguir trabajando con nosotros sin poner en peligro tu subvención. Supongo que sí. Entonces, ¿por qué te has alejado del movimiento? Necesitamos tu talento, Ed. No tenemos a nadie con una mente que pueda barajar 50 factores simultáneos, y tú lo haces con facilidad. Te hemos echado de menos. ¿Puedo pedirte que vuelvas al grupo? No, dijo Hawksbill. Sirvámonos algo más y te lo explico. Muy bien. Pasaron por todo el ritual de llenarse los vasos. Hawksbill tomó un largo trago. En el borde de la boca le quedaron unas gotas que le bajaron por la barbilla carnosa hasta perderse en los pliegues manchados del cuello. Barrett apartó la mirada, tomando un buen trago de su propio vaso. No me he alejado de tu grupo porque tuviera miedo a ser arrestado,
dijo entonces Hawksbill, ni porque haya dejado de desdeñar a los sindicalistas, ni porque me haya vendido a ellos. No, me fui, si quieres que te lo diga, por aburrimiento y por desprecio. Decidí que el Frente Continental de Liberación no merecía mis energías. Eso es muy fuerte, dijo Barrett. ¿Sabes por qué? Porque la dirección del movimiento cayó en manos de postergadores simpáticos como tú. ¿Dónde está la revolución? Vivimos en el año 1998, Jim. Los sindicalistas llevan casi 14 años en el gobierno. No ha habido un solo intento visible de sacarlos del poder. Las revoluciones no se planifican en una semana, Ed. Pero 14 años. 14 años. Quizás si Jack Bernstein estuviera al frente, habría habido alguna acción. Pero Jack se amargó y se fue. Muy bien. Edmund Hawksbill no tiene más que una vida y quiere vivirla de manera útil. Me cansé de los debates económicos serios y del parlamentarismo procesal. Me dediqué más a mi propia investigación. Me retiré. Lamento que te hayamos aburrido tanto, Ed. Yo también. Durante un tiempo creí que el país tenía posibilidades de recuperar su libertad. Después me di cuenta de que eso era imposible. Vendrás de todos modos a visitarme. Quizá puedas ayudarnos a arrancar de nuevo, dijo Barrett. Todo el tiempo se incorporan jóvenes. Hay un tipo de California llamado Baldosto que tiene más fervor que 10 de nosotros juntos. Y otra gente. Si vinieras y nos dieras tu prestigio. Hawksbill se mostró escéptico. Le costaba ocultar su total desdén por el Frente Continental de Liberación, pero no podía negar que aún apoyaba los ideales que defendía el Frente, así que Barrett se las ingenió para que aceptara hacerle una visita. Hawksbill apareció por el apartamento la semana siguiente. Había allí una docena de personas, la mayoría muchachas que se sentaron a los pies de Hawksbill y lo miraron con adoración mientras él apretaba el vaso y rezumaba sudor y aburrido sarcasmo. Era, pensó Barrett, como una enorme babosa blanca en el sillón, húmedo, epiceno, repulsivo. Pero el atractivo que tenía para esas chicas era francamente sexual. Barrett notó que Hawksbill se encargaba muy bien de eludir las insinuaciones antes de que hubieran llegado demasiado lejos. A Hawksbill le gustaba ser el foco de sus deseos. Barrett sospechaba que ese era el motivo por el que acudía con tanta frecuencia, pero no mostraba ningún interés en capitalizar sus oportunidades. Hawksbill consumía grandes cantidades del ron de Barrett y explicaba con lujo de detalles por qué el Frente Continental de Liberación estaba condenado al fracaso. El tacto nunca había sido el punto fuerte de Hawksbill, y a veces su análisis de los defectos del movimiento clandestino eran ferozmente agudos. Durante un tiempo Barrett pensó que era un error exponer ante él a los revolucionarios neófitos, dado que su crudo pesimismo podía llegar a desalentarlos para siempre. Pero Barrett descubrió que ninguno de los jóvenes admiradores de Hawksbill tomaba en serio sus espantosas acusaciones. Adoraban al matemático por su brillo como matemático y daban por sentado que su pesimismo formaba parte de su excentricidad general, junto con su falta de cuidado y su gordura y su flacidez. Así que valía la pena correr el riesgo de tener cerca a Hawksbill, soltando esas largas peroratas con la esperanza de recuperarlo para el movimiento. En un momento de descuido, cargado de ron, Hawksbill permitió que Barrett le preguntase sobre la investigación secreta que estaba haciendo para el gobierno. «Estoy construyendo un transporte temporal», dijo Hawksbill. «¿Sigues con eso? Creía que lo habías dejado hace mucho tiempo». «¿Por qué habría de dejarlo? Las ecuaciones iniciales de 1983 son válidas, Jim. Toda una generación ha atacado mi trabajo, y nadie le ha encontrado un punto débil. Así que todo es cuestión de llevar la teoría a la práctica». «Siempre despreciabas el trabajo experimental. Eras un teórico puro». «Cambio de idea», dijo Hawksbill. «Llevé la teoría hasta donde hace falta». Se inclinó hacia adelante y entrelazó pesadamente los dedos rechonchos y rosados sobre la barriga. «La investigación temporal es un hecho consumado en el nivel subatómico, Jim. Los rusos apuntaron en esa dirección hace por lo menos 40 años. Mis ecuaciones confirmaron sus extrañas conjeturas. En el laboratorio se puede invertir la senda temporal de un electrón y enviarlo hacia atrás un segundo». «¿Hablas en serio? Eso ya es cosa vieja».
El electrón, cuando se lo acelera, altera su carga y se transforma en positrón. Eso estaría bien, pero tiende a buscar un electrón que avanza por su misma senda y se aniquilan mutuamente. ¿Causando una explosión atómica?, preguntó Barrett. No lo creo. Hawksbill sonrió. Se produce una liberación de energía, pero es solo un rayo gamma. Bueno, al menos hemos logrado prolongar la vida de nuestro positrón, que viaja hacia atrás unos 1.000 millones de veces más que antes, aunque eso no llega a ser ni siquiera un segundo. Sin embargo, si podemos enviar un solo electrón un solo segundo hacia atrás, sabemos que no hay ningún impedimento teórico para enviar un elefante 1 billón de años hacia atrás. Solo hay dificultades técnicas. Tenemos que aprender a aumentar la masa de transmisión. Tenemos que resolver la inversión de la carga. De lo contrario, solo mandaríamos bombas de antimateria a nuestro propio pasado y destruiríamos nuestros laboratorios. También tenemos que averiguar qué hace a un ser viviente la inversión de la carga. Pero esas son trivialidades. En 5, 10 o 20 años las habremos resuelto. Lo que cuenta es la teoría. La teoría es sólida. Hawksbill soltó un fuerte eructo. Mi vaso vuelve a estar vacío, Jim. Barrett se lo llenó. ¿Por qué quiere el gobierno financiar tu investigación sobre la máquina del tiempo? ¿Quién sabe? Lo único que me importa es el hecho de que autorizan mis gastos. No me toca a mí pensar por qué. Yo hago mi trabajo y espero que todo sea para un buen fin. Increíble, dijo Barrett en voz baja. Una máquina del tiempo. No, no es increíble. No lo es si estudias mis ecuaciones. No digo que la máquina del tiempo sea increíble, Ed. No si tú dices que puede construirse. Lo que me parece increíble es que estés dispuesto a dejar que el gobierno se apodere de ella. ¿No te das cuenta del poder que les das? La posibilidad de ir y venir por el tiempo a su antojo y eliminar a los buenos de la gente que les crea problemas. Revisar el pasado para... Oh, dijo Hawksbill, nadie podrá ir y venir por el tiempo. Las ecuaciones solo se refieren al viaje hacia atrás. Ni siquiera me he planteado el movimiento hacia adelante. De todos modos, no creo que sea posible. La entropía es la entropía, y no se puede invertir, al menos en el sentido que yo empleo. El viaje por el tiempo será en una sola dirección, tal como nos ocurre hoy a todos los pobres mortales. Solo cambiará de sentido. Eso es todo. A Barrett, gran parte de lo que Hawksbill decía acerca de la máquina del tiempo le resultaba incomprensible, y lo demás insoportable por la petulancia. Pero se quedó con la incómoda sensación de que el matemático estaba al borde del éxito, que en pocos años se habría perfeccionado un proceso para invertir el flujo del tiempo y que estaría en manos del gobierno. Bueno, pensó, el mundo había sobrevivido a Albert Einstein. Había sobrevivido a J. Robert Oppenheimer. De alguna manera, también sobreviviría a Edmund Hawksbill. Quería saber más acerca de la investigación de Hawksbill, pero justo entonces llegó Jack Bernstein, y Hawksbill, recordando tardíamente que su trabajo era secreto, cambió bruscamente de tema. Bernstein, como Hawksbill, se había alejado bastante del movimiento clandestino en los últimos años. A efectos prácticos, se había retirado después de la ola de arrestos del verano de 1994. Durante los 4 años siguientes, Barrett lo había visto quizá una docena de veces. Sus encuentros eran fríos y distantes. Barrett empezaba a pensar que aquellas tardes, cuando los dos tenían 15 años y discutían furiosamente sobre cualquier tema de interés intelectual entre las paredes cubiertas de libros del pequeño dormitorio de Jack, eran producto de su imaginación. Las caminatas por la nieve, la colaboración para las tareas del colegio, los primeros tiempos compartidos en el movimiento clandestino, habrían ocurrido de verdad. El pasado para Barrett se estaba desprendiendo y cayendo como una piel muerta, y su amistad juvenil con Jack Bernstein era lo primero que había perdido. Bernstein ahora era duro y frío, un hombre pequeño y enjuto que bien podría estar tallado en piedra. Nunca se había casado. Desde que había abandonado el movimiento clandestino, ejercía la abogacía. Tenía un apartamento en la parte alta de la ciudad y dedicaba gran parte de su tiempo a viajar por asuntos de negocios. Barrett no entendía por qué Bernstein había empezado a visitarlo de nuevo. Por motivos sentimentales no era, seguramente. Tampoco mostraba el menor interés por las espasmódicas actividades del Frente Continental de Liberación.
Quizá lo que le atraía era la figura de Hawksbill, pensó Barrett. Costaba imaginar a una persona tan glacial y reservada como Jack idolatrando a alguien, pero quizá no había superado su admiración adolescente por Hawksbill. Llegaba, se sentaba, bebía, de vez en cuando hablaba. Hablaba como si cada palabra le costara una libra de carne. Sus labios parecían cerrarse como tijeras entre las sílabas. Sus ojos, pequeños y enrojecidos, parpadeaban como si sufrieran un dolor contenido. Bernstein ponía muy incómodo a Barrett. Siempre había creído que Jack era un hombre atormentado por los demonios, pero ahora esos demonios parecían demasiado cerca de la superficie, demasiado capaces de prorrumpir y atacar a transeúntes inocentes. Y Barrett sentía el cosquilleo de la burla sorda de Jack. Como ex revolucionario, Bernstein parecía compartir la idea de Hawksbill de que el frente era inútil y sus miembros unos ilusos. Sonriendo casi a escondidas, Bernstein parecía estar juzgando el grupo al que había dedicado tantos años de su propia vida. Pero solo una vez dejó aflojar su desprecio. Pleyel entró en la habitación, una figura maravillosa, con una larga barba blanca, absorta en los cálculos para el próximo milenio. Saludó a Bernstein con la cabeza, como si hubiera olvidado quién era. «Buenas noches, camarada», dijo Bernstein. «¿Cómo va la revolución?» «Nuestros planes están madurando», dijo Pleyel con voz suave. Sí, es una excelente estrategia, camarada. Espera pacientemente hasta que los sindicalistas mueran a la 10ª generación. Después ataca con dureza. Pleyel parecía desconcertado. Sonrió y se marchó a consultar algo con Baldosto, obviamente sin registrar el amargo sarcasmo de Bernstein. Barrett estaba molesto. «Jack, si buscas un blanco, úsame a mí». Bernstein soltó una risa áspera. «Ja, tú eres demasiado grande, Jim. Contigo no podría errar el tiro, y entonces no sería deporte. Además, es cruel disparar a una presa fácil». Esa noche, a finales de noviembre de 1998, fue la última vez que Bernstein acudió al apartamento de Barrett. Hawksbill hizo una sola visita más, 3 meses más tarde. «¿Sabes algo de Jack?», le preguntó Barrett. «Ahora se hace llamar Jacob Bernstein». Siempre detestó ese nombre. Lo guardaba en secreto. Hawksbill parpadeó de manera afable. «Allá él. Cuando lo reconocí y lo llamé Jack, me explicó que se llamaba Jacob. Lo hizo de una manera bastante brusca. Yo no he vuelto a verlo desde aquella noche de noviembre. ¿Qué está haciendo?» «¿De veras no te has enterado?» «No», dijo Barrett. «¿Es algo que yo deba saber?» «Supongo que sí», dijo Hawksbill, ahogando una risita. «Jacob tiene un nuevo trabajo, y es probable que no vuelva a visitar socialmente a los líderes del frente. Quizá les haga visitas profesionales, pero no sociales». «¿Qué tipo de trabajo tiene?», dijo Barrett, controlando la voz. Hawksbill parecía disfrutar diciéndolo. «Ahora es interrogador. Para la policía del régimen. Un trabajo que se acomoda muy bien a su personalidad, ¿no te parece? Seguramente va a tener mucho éxito». La expedición de pesca regresó a la estación en las primeras horas de la tarde. Barrett vio que el bote de Rudiger estaba rebosante, y a Hank, desembarcando con brazadas de trilobites arponeados, se lo veía bronceado y contento. Barrett se acercó a mirar lo que habían pescado. Rudiger estaba de un humor efusivo y levantó un crustáceo de un rojo vivo que podía haber sido el tatarabuelo de todas las langostas hervidas, pero no tenía pinzas delanteras y donde debería tener la cola le brotaba una púa triple de aspecto maligno. Medía algo más de medio metro de largo y era feo. «Una nueva especie», dijo Rudiger con orgullo. «No hay nada parecido en ningún museo. Dios mío, cómo me gustaría tener un sitio donde ponerlo para que después lo encontraran. Quizá en la cima de alguna montaña». «Si se pudiera encontrar, ya lo habrían encontrado», le recordó Barrett. «Algún paleontólogo del siglo XX lo habría desenterrado y exhibido en algún sitio, y tú te habrías enterado de todo. Así que olvídate, Mel». «He estado pensando en eso», dijo Hank. «¿Cómo es posible que nadie de arriba haya encontrado jamás los restos fósiles de la estación Hawksbill? ¿No les preocupa que alguno de los primeros cazadores de fósiles los encuentre en los estratos del Cámbrico y arme un escándalo? Por ejemplo, alguno de los excavadores de dinosaurios del siglo XIX.
¡Qué sorpresa se llevaría si encontrara chozas y huesos humanos y herramientas en un estrato más antiguo que los dinosaurios! Barrett movió negativamente la cabeza. En primer lugar, ningún paleontólogo, desde el origen de la ciencia hasta la fundación de Hawksville en el año 2005, desenterró la estación. De eso hay datos. No sucedió, así que no hay de qué preocuparse. Y si la estación apareciera después del 2005, todo el mundo sabría qué es y no pasaría nada. No habría ninguna paradoja. Además, dijo Rudiger con tristeza, dentro de otros 1.000 millones de años, esta cadena rocosa estará en el fondo del Atlántico, con 3 kilómetros de sedimento encima. Es imposible que nos encuentren, o que alguien de arriba vea algo alguna vez a este bicho que atrapé hoy. En realidad, me importa un bledo. Yo lo vi, yo lo disecaré. Ellos se lo pierden. Pero lamentas el hecho de que la ciencia no pueda conocer nunca a esta especie, dijo Han. La ciencia del siglo XXI. Sí, claro, pero no tengo yo la culpa. La ciencia conoce esta especie. Yo soy la ciencia. Soy el principal paleontólogo de esta época. ¿Acaso es culpa mía que no pueda publicar los descubrimientos en las revistas profesionales? Frunció el entrecejo y se marchó llevando al enorme crustáceo rojo. Han y Barrett se miraron y sonrieron, respondiendo con naturalidad al malhumorado arranque de Rudiger. Entonces la sonrisa se borró de la cara de Barrett. Termitas, un buen empujón, terapia. ¿Pasa algo?, preguntó Han. ¿Por qué? De pronto puso una cara muy triste. Sentí una punzada en el pie, dijo Barrett. Me pasa a veces. Vamos, te ayudaré a llevar esas cosas. Esta noche habrá cóctel fresco de trilobites. Empezaron a subir por los escalones hacia la propia estación. De repente se oyó un fuerte grito en lo alto, la voz de Quesada. ¡Atrapadlo! ¡Va hacia vosotros! ¡Atrapadlo! Alarmado, Barrett levantó la cabeza y vio a Bruce Baldosto, que bajaba apresuradamente por los escalones de la cara del acantilado, desnudo del todo y arrastrando jirones del colchón de goma espuma donde había estado aprisionado. Quizá unos 30 metros más arriba estaba Quesada, chorreando sangre por la nariz, con cara de aturdido y apaleado. Baldosto, bajando hacia ellos, tenía un aspecto terrible. Nunca había sido un hombre ágil a causa de las piernas, pero ahora, después de semanas bajo el efecto de los sedantes, apenas se podía tener en pie. Avanzaba tambaleándose, tropezando y cayendo, levantándose y recorriendo unos metros antes de volver a caer. Le brillaba el cuerpo velludo, cubierto de sudor, y tenía una mirada desorbitada. Separaba los labios hacia atrás en una sonrisa rígida. Parecía un animal que acababa de soltarse de la correa y huye al mismo tiempo, de manera desordenada, hacia la libertad y la destrucción. Barrett y Han apenas tuvieron tiempo de dejar en el suelo la carga de trilobites cuando ya tenían a Baldosto encima. «Ponga su hombro contra el mío», dijo Han, «así lo bloquearemos». Barrett dijo que sí con la cabeza, pero no pudo moverse con suficiente rapidez, y Han lo agarró del brazo y lo colocó en la posición correcta. Barrett se afirmó en la muleta. Baldosto chocó contra ellos como una piedra. Bajaba medio corriendo y medio cayendo por los escalones, y cuando estaba todavía 3 metros por encima de ellos, se arrojó al aire. «¡Val!», jadeó Barrett, tratando de detenerlo, pero entonces Baldosto lo golpeó entre el pecho y la cintura. Barrett absorbió todo el impacto. La muleta se le incrustó en la axila y giró sobre las rodillas, torciendo la pierna sana y mandando un violento mensaje de dolor a lo largo de todo el cuerpo. Para no dislocarse el hombro, soltó la muleta, y mientras la muleta caía, sintió que también él iba hacia el suelo, y la atrapó antes de perder del todo el equilibrio. Al cambiar de posición, quedó un hueco entre él y Han. Como una pelota saltarina, Baldosto se metió por esa abertura. Eludió la mano de Han, que intentaba aferrarlo, y se alejó escaleras abajo. «¡Val, vuelve aquí!», dijo Barrett con voz resonante. «¡Val!». Pero lo único que podía hacer era gritar. Vio con impotencia cómo Baldosto llegaba al borde del mar y, resbalando y zambulléndose, se lanzaba al agua. Movía los brazos de manera desenfrenada, remando como un loco.
Su cabeza oscura asomó un momento. Después, una ola imponente le cayó encima y lo barrió. Cuando Barret volvió a verlo, estaba a 50 metros de la orilla. Para entonces, Han había llegado al bote varado de Rudiger y estaba soltando las amarras. Lo llevó hasta el agua y se puso a remar con desesperación. Pero la marea estaba alta y la marea era despiadada. Las olas zarandeaban el bote como si fuera una ramita. Por cada metro que Han se apartaba de la orilla, las aguas lo hacían retroceder medio metro. Mientras tanto, Baldosto se iba alejando cada vez más, golpeando las olas con las manos abiertas, saliendo brevemente a la superficie y desapareciendo después un largo rato. Barret, aturdido, se había quedado dolorido y paralizado en el mismo sitio por donde se les había escapado Baldosto. Ahora Quesada estaba a su lado. ¿Qué pasó?, preguntó Barret. Le estaba poniendo un sedante y se volvió loco. Estaba suelto en el catre y se levantó de golpe y me derribó. Echó a correr, hacia el mar. Gritaba todo el tiempo que volvía a casa a nado. Esto está haciendo, dijo Barret. Observaron la lucha. Han, exhausto, trataba furiosamente de hacer avanzar un bote demasiado pesado para un solo remero, ante olas demasiado encrespadas. Baldosto, usando las últimas energías, había dejado atrás las primeras rompientes y nadaba sin cesar hacia el mar abierto. Pero la plataforma de roca subía en la zona que tenía por delante, y el agua espumosa salpicaba los abultados dientes pedregosos. Con la marea alta se formaba allí remolinos. Baldosto avanzó sin dudar hacia las aguas más revueltas. Las olas lo arrebataron, lo levantaron y lo hundieron de vuelta. Pronto fue solo una línea contra el horizonte. Los demás estaban llegando ahora, atraídos por los gritos. Uno a uno se fueron acomodando a lo largo de la orilla o de la escalera de piedra. Altman, Rudiger, Latimer, Schultz, los cuerdos y los enfermos, los soñadores, los viejos, los cansados, se quedaron paralizados, mientras Han azotaba el mar con los remos y Baldosto saltaba entre las olas. Ahora Han estaba volviendo. Se abría paso entre el oleaje, y Rudiger y 2 o 3 más salieron de aquel estado de trance, agarraron el bote y lo arrastraron a tierra y lo amarraron. Han bajó tropezando, pálido de cansancio. Cayó de rodillas y se puso a hacer arcadas sobre las piedras mientras las olas le lamían las botas. Cuando se hubo repuesto, se levantó tambaleándose y caminó hasta donde estaba Barret. Hice todo lo posible, dijo. El bote no se movía, pero intenté rescatarlo. Está bien, dijo Barret con suavidad. Nadie lo podría haber hecho. Las aguas estaban demasiado revueltas. Quizás si hubiera intentado nadar. No, dijo Doc Quesada. Baldosto estaba loco, y era muy fuerte. Te habría hundido si las olas no lo lograban antes. ¿Dónde está?, preguntó Barret. ¿Alguien lo ve? Allá, junto a las rocas, dijo Latimer. ¿No es él? Se ha hundido, dijo Rudiger. Hace 3 o 4 minutos que no sale a la superficie. Es mejor así. Para él, para nosotros, para todo el mundo. Barret volvió la espalda al mar. Nadie se acercó a él. Conocían su relación con Baldosto, los 30 años de amistad, el apartamento compartido, las noches desaforadas y los días tormentosos. Algunos de ellos estaban allí aquel día no tan lejano en el que Baldosto había caído sobre el yunque, y Barret, que no lo veía desde hacía más de una década, había soltado un grito de alegría y de placer. Acababa de cortarse uno de los últimos lazos con el pasado lejano. Pero Barret sabía que Baldosto ya se había ido hacía mucho tiempo. Estaba oscureciendo. Despacio, Barret empezó a subir por el acantilado hacia la estación. Media hora más tarde se le acercó Rudiger. El mar está ahora más tranquilo. Las aguas arrastraron el cuerpo de Val hasta la orilla. ¿Dónde está? 2 de los muchachos lo están trayendo para el funeral. Después lo pondremos en el bote y lo llevaremos a enterrar. Bien, dijo Barret. Había una sola forma de entierro en la estación Hawksville, y era el entierro en el mar. Cavar tumbas en la roca viva resultaba casi imposible. Entonces Baldosto sería enterrado 2 veces. Devuelto por las olas, habría que sacarlo, ponerle unas pesas y enviarlo a su última morada.
Por lo general, habrían celebrado el funeral en la orilla, pero ahora, como tácita concesión por el impedimento de Barret, para no obligarlo a otra extenuante caminata por el acantilado, llevaban a Baldosto hasta arriba. En cierto modo parecía absurdo andar arrastrando aquella carne sin vida de un lado para otro. Habría sido mejor, pensó Barret, que el mar se hubiera llevado a Val la primera vez. Pronto aparecieron Han y algunos más llevando el cuerpo envuelto en un plástico azul. Lo colocaron en el suelo delante de la choza de Barret. Una de las tareas que se había impuesto en ese lugar era la de pronunciar los discursos de despedida. Tenía la impresión de que había habido unos 50 solo en el último año. Estaban presentes cerca de 30 hombres. A los demás no les importaba los muertos, o les importaba tanto que no podían asistir. Barret hizo un discurso sencillo. Habló brevemente de su amistad con Baldosto, de los días compartidos a finales del siglo anterior, de las actividades revolucionarias de Baldosto. Explicó algunos de los actos heroicos de Baldosto. Barret se había enterado de la mayoría indirectamente, dado que él mismo había estado prisionero en Hawksbill durante los años de mayor fama de Baldosto. Entre 2006 y 2015, casi sin ayuda de nadie, con bombas y minas y muertes, Val había llevado al gobierno a una especie de fatiga de combate. Sabían quién era, dijo Barret, pero no lo podían encontrar. Lo persiguieron durante años, y un día lo atraparon y lo sometieron a juicio. Ya todos sabemos a qué tipo de juicio, y nos lo enviaron a la estación Hawksbill. Y aquí, durante muchos años, Val fue un líder. Pero no estaba hecho para ser prisionero. No podía adaptarse a un mundo donde no podía pelear contra el gobierno. Por eso se desmoronó. Todos fuimos testigos, y no nos resultó nada fácil. A él tampoco. Que descanse en paz. Barret hizo un ademán. Los portadores levantaron el cuerpo y echaron a andar hacia el este. La mayoría de los presentes lo siguieron. Barret no. Se quedó mirando hasta que el cortejo fúnebre empezó a bajar por la escalera que llevaba al mar. Después dio media vuelta y entró en la choza. Al cabo de un rato se durmió. Pero antes de la medianoche, el ruido de unos pasos rápidos delante de la choza despertó a Jim Barret. Mientras se incorporaba, buscando a tientas el interruptor de la luz, Ned Altman entró a los tumbos. Barret lo miró parpadeando. —¿Qué pasa, Ned? —Han —dijo Altman con voz áspera—, anda otra vez merodeando por el martillo. Acabamos de verlo entrar en el edificio. Barret se despojó del sopor con la energía de una foca que sale del agua. Sin prestar atención a la insistente punzada de la pierna izquierda, se levantó de la cama y agarró algo de ropa. Era más aprensivo de lo que quería que viera Altman y mantuvo una cara inexpresiva, como una máscara. Si Han, jugando con el mecanismo temporal, rompía el martillo accidental o deliberadamente, quizá no podrían volver a recibir repuestos de arriba. Eso implicaría que todos los embarques futuros, si los hubiera, cayeran al azar, en cualquier año pasado y a grandes distancias de la estación. Después de todo, ¿qué tenía que hacer Han en la máquina? Mientras Barret se ponía los pantalones, Altman dijo: Latimer está allá vigilándolo. Empezó a sospechar cuando vio que Han no volvía a la choza a la hora de acostarse, y vino a verme y salimos a buscarlo. Y allí estaba, husmeando alrededor del martillo. ¿Haciendo qué? No lo sé. En cuanto vimos que entraba en el edificio, vine directamente a buscarte. Eso es lo que se suponía que tenía que hacer, ¿no es así? Sí, dijo Barret. Vamos. Salió ruidosamente de la choza e hizo todo lo posible por trotar hacia el edificio principal. El dolor le recorría la mitad inferior del cuerpo como un reguero de ácido. La muleta, al descargar en ella todo el peso, se le clavaba despiadadamente en la axila izquierda. El pie dañado, colgando en el aire, ardía con fría incandescencia. La pierna derecha, al tener que soportar la mayor parte del peso, crujía y rechinaba. Altman corría a su lado, jadeando. Bajo la luna de color salmón, la estación parecía irreal. A esa hora estaba terriblemente silenciosa. Pasaron por delante de la cabaña de Quesada. Barret pensó en despertar al médico y llevarlo con ellos. Decidió no hacerlo. No importaba lo que estuviera haciendo Han. Él podría resolver solo la situación.
Después de todo, algo de fuerza quedaba en la viga roída. Latimer los estaba esperando en la entrada de la cúpula principal. Estaba al borde del pánico, o quizá ya del otro lado. Parecía asustado y conmocionado. Era la primera vez que Barrett veía farfullar a un hombre. Puso una garra grande en el hombro delgado de Latimer. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está Han? Desaparecido. ¿Qué demonios quieres decir? ¿Hacia dónde se fue? Latimer soltó un gemido. Su cara angulosa estaba blanca como el papel. Le temblaban los labios y le costaba hablar. Subió al yunque, barbotó Latimer finalmente. Apareció esa luz, esa incandescencia, y entonces Han desapareció. Altman ensayó una risita. ¿Qué me dices? ¿Así que desapareció? ¿Subió a la máquina y listo? No, dijo Barrett, no es posible. La máquina no está preparada para enviar, sino para recibir. Debes de haberte equivocado, Don. Vi cómo se iba. Está escondido en alguna parte del edificio, insistió Barrett con tenacidad. No hay otra posibilidad. Cierra esa puerta. Registra todo hasta que lo encuentres. Quizá desapareció Jim, dijo Altman con voz suave. Si Don lo dice, será cierto. Sí, dijo Latimer, en el mismo tono suave. Es verdad, se subió al yunque. Después todo se puso rojo en la sala, y Han desapareció. Barrett cerró los puños y apretó los nudillos contra las doloridas sienes. Había una candente llamarada detrás de su frente que casi le hacía olvidarse del dolor del pie. Ahora veía con claridad su error. Había dependido para su espionaje de dos hombres que estaban clara e inequívocamente locos. Su decisión no había sido muy cuerda. A un hombre se le conoce por los lugartenientes que elige. Bueno, él había confiado en Altman y en Latimer, que ahora le daban exactamente el tipo de información que podía esperar de semejantes espías. Estás alucinando, le dijo Barrett a Latimer en tono cortante. Ned, ve a despertar a Quesada y tráelo enseguida. Tú, Don, quédate aquí en la entrada, y si aparece Han quiero que lo anuncies con toda la fuerza de tus pulmones. Voy a registrar el edificio. Espera, dijo Latimer, agarrando a Barrett por la muñeca. Parecía que estaba haciendo de nuevo un esfuerzo para dominarse. Jim, ¿te acuerdas de cuando te pregunté si creías que yo estaba loco? Me dijiste que no. Dijiste que confiabas en mí. ¿Qué quieres decir? Bueno, que no dejes de confiar en mí ahora. Te digo que no son alucinaciones. Vi cómo desaparecía Han. No lo puedo explicar, pero soy suficientemente racional para saber qué fue lo que vi. Barrett le clavó la mirada. Claro, pensó, confía en la palabra de un loco cuando te dice con voz tranquila y agradable que está perfectamente cuerdo. Por supuesto. Muy bien, Don, dijo Barrett con un tono más suave. Quizá tengas razón. De todos modos, quiero que te quedes junto a la puerta. Iré a echar un vistazo para ver si hay algo raro. Se metió en el edificio con la intención de recorrerlo, empezando por la habitación donde estaba montado el martillo. Entró en ella. Todo parecía estar en perfecto orden. No se veía ningún resplandor de campo de Hawksville, y Barrett tampoco encontraba ningún indicio de que hubieran alterado algo. En la sala no había armarios, ni alcobas, ni grietas donde hubiera podido ocultarse Han. Después de inspeccionar a fondo la sala, Barrett siguió por el pasillo, mirando la enfermería, el comedor, la cocina, la sala de recibo. Miró todos los posibles escondites. Miró hacia arriba y hacia abajo. Han no estaba en ninguna parte. Por supuesto, había suficientes sitios en esos cuartos donde Han hubiera podido ocultarse. Quizá estaba sentado en el refrigerador, encima de un montón de trilobites gélidos. Quizá estaba debajo de todas las cosas que guardaban en la sala de juego. Quizá estaba en el armario de los medicamentos. Pero Barrett dudaba de que Han estuviera en el edificio. Lo más probable era que estuviera dando un paseo taciturno por la orilla del mar y no hubiera pisado ese sitio desde anoche. Lo más probable era que todo ese episodio fuera solo una fantasía febril de Latimer. Sabiendo que Barrett estaba preocupado por el interés de Han en el martillo, Latimer y Altman se habían aliado para imaginar que lo habían visto husmeando por allí y habían terminado convenciéndose de su propia historia. Barrett acabó de recorrer el pasillo circular del edificio y se encontró de nuevo en la entrada principal.
Latimer seguía montando guardia allí. Lo acompañaba ahora un soñoliento Quesada, con la cara magullada e hinchada por la batalla con Baldosto. Altman, pálido y tembloroso, estaba delante de la puerta. —¿Qué pasa? —preguntó Quesada. —No lo sé muy bien —dijo Barrett. Don y Ned tuvieron la impresión de que habían visto a Lu Han merodeando cerca del equipo para viajar por el tiempo. He registrado todo el edificio y no parece estar aquí, así que quizá hayan cometido algún error. Te sugiero que lleves a los dos a la enfermería y les inyectes algo para calmarles los nervios mientras yo voy a dormir un rato. Latimer, con un hilo de voz, dijo: —Te juro que lo vi. —Calla —lo interrumpió Altman—. Escucha, escucha. ¿Qué es ese ruido? Barrett escuchó. El sonido era ahora claro, el aullido sibilante de la ionización. Era el sonido producido por un campo de Hawksville funcionando. De repente se le puso la carne de gallina. —El campo está encendido —dijo en voz baja—. Quizá nos lleguen algunos suministros. —A esta hora —dijo Latimer—. No sabemos qué hora será arriba. Quiero que todos os quedéis aquí. Yo iré a ver qué pasa con el martillo. —Quizás debiera acompañarte, Jim —sugirió Quesada con amabilidad. —Quedaos aquí —tronó Barrett. Después calló, avergonzado de esa muestra de cólera explosiva. Nervios, nervios. Bajando la voz, agregó: con que vaya uno de nosotros a ver qué pasa es suficiente. No os mováis. Vuelvo enseguida. Sin esperar a oír más opiniones en contra, Barrett dio media vuelta y se alejó cojeando hacia la sala del martillo. Abrió la puerta con el hombro y se asomó. No necesitaba encender la luz. La incandescencia intensamente roja del campo de Hawksville iluminaba todo. Se quedó por el lado de dentro de la puerta. Casi sin atreverse a respirar, clavó la mirada en la masa metálica del martillo, observando el juego de colores contra los ejes y las barras de potencia y los fusibles. El resplandor del campo se intensificó y pasó por varios tonos de rosa hacia el carmesí antes de extenderse y envolver el yunque. Pasó un momento interminable. Entonces se oyó el trueno implosivo y Lu Han salió de la nada y se quedó un momento acostado en la ancha placa del yunque, atontado por el choque temporal. Este es el fin de estos capítulos y ahora sí que nos volvemos locos. Se ha comprobado. No están locos Latimer y Altman. Este hombre es un real espía y la máquina de alguna manera puede volver al futuro. ¡Chan! ¡Qué emocionante, por favor! Bueno, ahora se abre todo un mundo de posibilidades para estas personas. ¿Volverán? ¿Los perdonarán? ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo sabremos mañana, porque mañana se termina esta historia fantástica que nos ha hecho reflexionar, pensar y bueno, también emocionar con los personajes de Estación Hawksville. No se pierdan mañana entonces el final. Yo me despido hasta mañana con muchísimas ganas de compartir el final. Así que por favor suscríbanse para recibir notificaciones, para estar al tanto y además para hacerme el gran favor de tener un suscriptor más, de ser parte de esta gran familia que se va formando. Cuando llegue a los 200 suscriptores voy a volver a hacer algún cuento especial, extra, como ya hice anteriormente con El Cuervo de Edgar Allan Poe. Así que, bueno, nada, por el momento, hasta mañana. Que sigan bien.